tres candidatos de esta formación política, casos de Emilio Folgar. Señor Folgar, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bien hallado, es un placer como siempre. Y Laura Aranda. Buenas noches, señora Aranda, buenas noches, bienvenida a Lo que queda de día. Gracias. Bueno, pues lo que tenemos que hacer esta noche, lo que yo pretendo hacer esta noche, es presentar algunas de las medidas que Unión, Progreso y Democracia plantea para las elecciones del próximo mes de mayo. Pero quiero que sean los candidatos los que nos vayan hablando de ellas. Y la primera es una propuesta de listas abiertas con limitación de mandato a 2 legislaturas y reducción del gobierno en el número de consejerías y viceconsejerías, así como el que se conoce como personal de confianza, que no son más que una caterva de enchufados. Señor Folgar. Sí, pues efectivamente, Unión, Progreso y Democracia, entre otras cosas, es un partido que nació de esa demanda social que existía en nuestro país, de una regeneración democrática. Y para nosotros esa regeneración pasa, entre otras cosas, por un sistema electoral nuevo, una reforma de la ley electoral actual, que si bien en los años de la transición, cuando se creó, tenía sus fundamentos, porque eran unos tiempos difíciles, hoy en día, en pleno siglo XXI, necesita de reformas. Una de ellas, por ejemplo, y es algo que viene demandando la sociedad, porque de hecho Unión, Progreso y Democracia es un partido que lo que plasma en sus ideas es realmente lo que demanda la sociedad, ¿no? Y una de ellas, como digo, es la de listas abiertas. Listas abiertas significa que no sean los partidos los que impongan a los alcaldes o a los presidentes, sino que sean los propios ciudadanos, dentro de las listas que propongan a los partidos, elegir a la persona que quieren que le gobierne. Esto, por un lado, haría lógicamente a las elecciones muchísimo más democrática, porque los ciudadanos elegirán a la persona que quieren que sea su alcalde. Por otro lado, eliminaría esa falta interna de democracia que hay en los partidos y esas luchas por el poder o por ser el número uno, y por otro lado evitaría también situaciones de las que hemos vivido mucho en Melilla, como son emociones de censura, transfugismo, etcétera. Nosotros hablamos de un sistema en el que posiblemente en una segunda vuelta el alcalde sea el más votado por los ciudadanos y no el que los partidos, digamos, en los partidos elijan con un pacto o con otro pacto, ¿no? Y luego en el tema del personal, está clarísimo que en nuestra ciudad, en Melilla, los ciudadanos lo están padeciendo y los bolsillos de los melillenses lo están padeciendo. Tenemos un macrogobierno, además con una gran cantidad de personas, no voy a utilizar la palabra que ya usted ha usado, pero es la palabra que utilizan los melillenses, una gran cantidad de personas elegidas a dedos y que, entre otras cosas, además de producirnos gastos, hacen que los ciudadanos pierdan la confianza en las instituciones y alejan a los ciudadanos de las instituciones. Una de las cosas que desde Unión, Progreso y Democracia queremos cambiar. Queremos acercar a los melillenses a las instituciones, que se sientan realmente representados y que exista otra forma de hacer política en la que los ciudadanos tengan voz y en la que los políticos estén para servir al ciudadano y no todo lo contrario. Bien, pues la segunda de estas propuestas, que creo que llevarán prácticamente todos los partidos, está relacionada con la austeridad en el gasto en el seno de la Ciudad Autónoma de Melilla y la incentivación de las inversiones. Señora Aranda. Pues efectivamente, nosotros en UPyD creemos que, dada la situación de crisis que hay tanto a nivel nacional como a nivel local, para gobernar con efectividad en Melilla, creemos que hay que acabar con la corrupción y ser austero, dejar los intereses particulares en el trastero de la casa y trabajar. Nosotros somos un partido que queremos servir a los demás, no hemos nacido para servirnos. Nuestras ideas son renovación, regeneración, y por eso creemos que es necesario ser austero y, por ejemplo, pues creemos que se podría reformar el proceso de contratación de alguna empresa, de organismos públicos. Propondríamos también hacer públicas las listas me refiero a las cuentas, ser claro claro y transparente en las cuentas de estas empresas y de los funcionarios. Bien, pues la disminución drástica de esos cargos de libre designación, la lucha contra el nepotismo, promoviendo la igualdad de condiciones en el acceso a la función pública, es otro de los aspectos destacados del programa con el que Unión, Progreso y Democracia se va a presentar a estas elecciones. Bueno, eso es muy complicado. Sí, es complicado, pero Alberto, permíteme que realmente cuando hablamos de los problemas de los melillenses, son muchos. Hablamos del paro, hablamos del transporte, son problemas que vamos a tratar en el programa de Unión de Progreso y Democracia, pero este es un problema político, si bien no es un problema socioeconómico, endémico, efectivamente, y además que el ciudadano tiene perfectamente asimilado, y desgraciadamente no
asimilado, sino que incluso parece como que lo ve normal y ya como que lo entiende, pero realmente es una de las cosas de las que más se quejan, los ciudadanos. En Melilla, una ciudad con unos niveles de paro altísimos, la tercera región con más paro de toda la Unión Europea, tenemos una juventud que se marcha de la ciudad, tenemos una juventud en la que prácticamente la gente no se presenta, por ejemplo, a una oposición o no se presenta a una plaza porque se habla de que ya está todo dado, y eso está en la calle. O sea, realmente queremos y necesitamos unas instituciones en las que cualquier persona que esté capacitada se vea con la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo público, porque actualmente, y en la situación que nos encontramos, parece ser que no es la capacitación, sino que son los apellidos los que dan los puestos de trabajo en nuestra ciudad. Y eso es un mal endémico, como bien dice, que hay que solucionar. ¿Que es difícil? No creo que sea tan difícil, simplemente es gobernar, como ha dicho Laura, con transparencia y gobernar pues, de una forma, digamos, en la que realmente se tenga en cuenta lo que hay que tener en cuenta a la hora de contratar a una persona y que cualquier persona válida se vea con la posibilidad de poder acceder. Aquí se oye muchas veces aquella frase de bueno, yo me voy a presentar, pero por presentarme, como total ya está dado, y muchas veces además desgraciadamente se habla de ya está dado, se habla de nombres y efectivamente el tiempo da la razón a esos ciudadanos que sospechan, porque desgraciadamente en nuestra ciudad, y más este gobierno en el que gobierna actualmente la ciudad de Melilla, este régimen, parece ser que se ha acomodado en crear esa gran red clientelar de personas cercanas a él y personas allegadas, primos, familia política, etcétera, etcétera, que hacen que los melillenses tengan una visión y tengan una visión de futuro muy, muy desesperanzadora. Decimos, por un lado se marchan los jóvenes, pero es que por otro lado el paro aumenta en nuestra ciudad, paro del que además muchas veces el gobierno de la ciudad, el presidente de la ciudad, habla como un gran problema de Melilla, pero un gran problema de Melilla que pensamos que se puede solucionar también desde la ciudad autónoma. Tenemos un gobierno, un macrogobierno, tenemos montones de consejerías, tenemos transferidas cantidad de competencias y realmente quien tiene que hacer un proyecto de futuro de ciudad es el alcalde de Melilla, es el presidente de la ciudad de Melilla, es el gobierno de Melilla, porque es nuestra ciudad y porque es una institución que tiene realmente que preocuparse de eso, no echarle los culpas a otros, no echar los balones fuera. Bien, de igual modo, Unión, Progreso y Democracia, insisto, estamos dándole algunos apuntes de las diferentes áreas del programa electoral, no todo, pero algunas cosas destacadas. Propone una apuesta firme por las energías renovables en hasta un 10% de la producción. Eso es otra utopía, ¿eh? Bueno, pero todo es posible. Sí, con un gobierno que aquí, por ejemplo, no te deja montar una central de, ¿cómo se llama?, fotovoltaica, a día de hoy no dejan, ¿eh? Exactamente. Desde UPyD consideramos que no se está aprovechando verdaderamente la energía que tenemos en Melilla. Como todos sabemos, casi toda la energía eléctrica que se consume se produce a través de la quema de combustible y la energía eólica o solar está muy poco aprovechada. Desde UPyD consideramos que, dado la climatología que hay en Melilla, que todos sabemos que hace mucho sol, también nos azota el viento de vez en cuando, pues debemos aprovechar, tenemos la necesidad de aprovechar esa ventaja que tenemos, porque no solamente, y hacer una apuesta fuerte por la energía renovable que benefician al medio ambiente y también en la economía de Melilla. Bien, y algo que sin duda alguna todos los melillenses quieren oír. Bueno, más que oír, quieren ver de una vez por todas llevada a la práctica la solución definitiva al problema del transporte aéreo con el apoyo para la creación de una aerolínea mixta y la ampliación de la pista de aterrizaje. Esto no es ninguna utopía, esto sí se puede llevar a cabo, pero no se lleva nunca. No es ninguna utopía y además aquí creo que Unión, Progreso y Democracia tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir en cuanto que el resto de partidos políticos que han gobernado ya en la ciudad, que han gobernado en el gobierno de la nación, háblese de Partido Popular, háblese de Partido Socialista, si bien han llevado soluciones en sus programas electorales, si bien han cansado a los melillenses con promesas, todavía jamás han llegado a una solución verdadera, cuando realmente la solución está encima de la mesa, la solución la conocen muchos melillenses. Nosotros desde Unión, Progreso y Democracia, como bien dices, hemos apostado y pensamos que la competencia en el transporte aéreo es básica, con lo cual la ciudad autónoma, si Unión, Progreso y Democracia gobernara, apoyaría la creación de una empresa mixta. Mixta quiere decir con dinero público y dinero de promotores o de inversores privados, que haga competencia al actual operador, y apostamos lógicamente por el mantenimiento de las rutas aéreas que actualmente hay, si bien incluso
llegamos más allá y hablamos con la exigencia al gobierno de la nación de una inversión que no es tampoco imposible ni tampoco es inviable, llegar a una pequeña ampliación de la pista que permita la operación de otro tipo de aeronaves en nuestra ciudad, que en un futuro